Hay historias que se cuentan en voz baja, porque quien las vivió no quiere recordarlas, y quien las escucha no puede olvidarlas. Relatos donde la lógica no alcanza, y la noche parece tener su propia memoria. Apaga la luz, ponte cómodo, y escucha lo que otros preferirían no repetir. Esto es Miedo a Medianoche, cuando el miedo no necesita gritar para quedarse contigo. Fuimos a acampar hace un par de semanas. Éramos 4. Sofía, mi novia, Daniel junto a su hermano Miguel, el aventurero que nos organizaba todo, y yo. El plan de ese fin de semana era ir al Valle de los Fantasmas, aquí en San Luis. Si no lo conocen, es un lugar increíble, lleno de formaciones rocosas que el viento ha tallado por siglos y que con la luz de la luna parecen siluetas de personas o de otra cosa. El nombre le queda perfecto. Llegamos un sábado por la tarde. El ambiente era el de siempre. Risas, bromas mientras armábamos las tiendas, Daniel quejándose de que le tocaba cargar la leña, todo normal. Montamos el campamento en un claro, con las extrañas rocas como nuestros guardianes silenciosos. La primera señal de que algo no estaba bien llegó con el atardecer. Estábamos sentados alrededor de la fogata que apenas empezaba a crepitar cuando lo escuchamos. Fue un sonido extraño, como un zumbido grave, casi una vibración que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. ¿Oyeron eso?, dijo Sofía, mirando hacia la oscuridad que empezaba a tragarse el valle. Seguro es el viento pasando por las rocas, respondió Daniel al instante, aunque su sonrisa no llegó a sus ojos. O un ovni, yo digo que es un ovni. El sonido no volvió. Lo dejamos pasar, lo archivamos en esa carpeta mental de cosas raras del campo, pero esa semilla de inquietud ya estaba plantada. Más tarde, como a eso de las 10 de la noche, la fogata estaba en su apogeo. Las estrellas se veían increíbles. Fue Miguel el que rompió la paz. Oigan, ¿y si vamos a investigar qué fue ese ruido?, dijo con esa chispa de emoción en los ojos que siempre nos metía en problemas. Sofía y yo nos negamos al principio. Daniel, haciéndose el valiente, apoyó a Miguel. Al final nos convencieron. La idea era simple: caminar un poco en la dirección de donde creímos que vino el sonido, solo para ver qué había. Dejamos la seguridad de la fogata y nos adentramos en la noche, armados solo con nuestras linternas. El ambiente cambió por completo. El frío se sentía más intenso lejos del fuego. El silencio era pesado, solo interrumpido por el crujido de nuestros pasos. Las formaciones rocosas proyectaban sombras larguísimas y retorcidas que parecían moverse por el rabillo del ojo. Después de caminar unos 10 minutos, Daniel, que iba adelante, se detuvo en seco. «Shh, apaguen las linternas», susurró. Obedecimos. A medida que nuestros ojos se acostumbraban a la oscuridad, lo vimos. A lo lejos, en lo profundo de un pequeño cañón entre dos paredes de roca, había una luz débil y parpadeante. «Son otros campistas», dijo Daniel, tratando de convencerse a sí mismo. «No vimos otros coches alrededores, Dan. Somos los únicos aquí», le recordé, y sentí que a Sofía se le erizaba la piel junto a mí. Con una mezcla de miedo y una curiosidad estúpida, decidimos acercarnos más. Nos movimos en silencio, agachados, usando las rocas para cubrirnos, hasta que llegamos al borde del cañón. Desde allá arriba podíamos ver la escena perfectamente, y la sangre se nos heló. No eran otros campistas. En el centro del claro había una persona. Estaba sentada en el suelo, dándonos la espalda. Vestía una especie de capa o túnica larga con capucha, de un color tan negro que parecía absorber la luz de la luna. Y alrededor de la figura, formando un círculo perfecto, había decenas de velas encendidas. Su luz parpadeante era lo único que se movía en toda la escena. La figura estaba completamente inmóvil, parecía una estatua. Nos quedamos congelados, sin poder hablar. ¿Era una broma? ¿Algún tipo de ritual?
El aire se sentía denso, cargado de algo antiguo. Y entonces el zumbido regresó. El mismo zumbido de antes, pero ahora más claro, reconocible como un canto gutural y bajo. Venía de la figura, un canto monótono y sin palabras que vibraba en el aire. Pero la figura no se movía, su espalda seguía rígida, su capucha inmóvil. «Vámonos», susurró Sofía, tirando de mi brazo. «Por favor, vámonos ya». Pero no podíamos movernos, estábamos paralizados por el espectáculo. Miguel sacó su celular para intentar tomar una foto, pero Daniel le golpeó la mano. «¿Estás loco? No hagas eso», sisó. Y en ese momento sucedió lo que me provoca pesadillas hasta el día de hoy. La figura no se giró, no se levantó, no hizo nada. Pero de repente, Sofía soltó un pequeño grito ahogado y se llevó las manos a la cabeza. «¿Qué pasa?», le pregunté, sacudiéndola. Ella me miró, con los ojos llenos de terror. «Está hablando», susurró temblando. Antes de que pudiéramos procesar eso, Daniel gritó, un grito agudo de puro pánico. «¡Las velas!». Miramos, y en un instante, en una perfecta y aterradora sincronía, todas y cada una de las llamas de las velas se apagaron. La oscuridad fue total, absoluta, no se veía nada. El canto se detuvo, solo se oía nuestra respiración agitada. El pánico se apoderó de nosotros. No dijimos nada, simplemente nos dimos la vuelta y corrimos. Corrimos a ciegas, tropezando con rocas, rasgándonos con ramas que no veíamos. No nos atrevimos a encender las linternas. No queríamos que esa cosa, fuera lo que fuera, viera hacia dónde íbamos. Llegamos al campamento sin aliento, con el corazón queriendo salirse del pecho. No hubo discusión. Nadie dijo, recojamos las cosas. Dejamos todo. Las tiendas, los sacos de dormir, la comida, todo. Nos subimos al coche como pudimos y Miguel arrancó levantando una nube de polvo. No hablamos en todo el camino de regreso a la ciudad. El silencio era crudo, lleno de miedo. Yo no dejaba de mirar por el espejo retrovisor, esperando ver una figura con capa negra parada en medio de la carretera. Nunca supimos qué era lo que vimos esa noche. Sofía dijo que la voz en su cabeza tardó 2 días en desaparecer por completo. Ya no volvimos a acampar en ese lugar. Nunca creí en lo paranormal. Siempre encontraba una explicación lógica para cualquier ruido o sombra extraña. Pero todo cambió hace unos meses. Al principio fueron cosas pequeñas. Las llaves no estaban donde las dejaba. La puerta del armario se abría sola. Mi perro se quedaba mirando fijo a la pared durante minutos. Lo ignoré hasta que empezó lo peor. En las noches comencé a escuchar ruidos dentro de mi casa. Primero eran pasos suaves, como si alguien caminara descalzo sobre el piso. Después, golpes secos sobre las ventanas. Y una madrugada, desperté y juraría que vi una sombra atravesar mi pasillo para luego entrar a mi cuarto. No pude dormir esa noche. Un amigo me dijo, medio en broma, que fuera al mercado, a la zona donde están los que se dedican o practican la brujería y la santería. Fui sin muchas ganas. Era la parte del mercado donde vendían cosas para limpias, amarres y protecciones. Había velas de colores para distintos rituales, cirios, variedad de objetos esotéricos, amuletos, figuras de la Santa Muerte, hierbas secas colgadas en manojos, frascos con líquidos que no supe de qué eran, jabones con nombres extraños y collares con cuentas negras y rojas junto a imágenes de santos. Algunos locales ofrecían lecturas de cartas, limpias o consultas con especialistas. Todo el lugar tenía un olor fuerte, mezcla de incienso, copal y otras hierbas. No sabía a qué puesto ir,
Así que solo caminé hasta que algo me llamó la atención. Me detuve frente a uno. Una mujer mayor, de cabello largo y gris, estaba sentada detrás de una mesa cubierta con un mantel negro. No me preguntó nada, solo me hizo un gesto para que me sentara. «Persiguen», me dijo de manera abrupta. «No desde hace mucho, pero no te van a dejar». Me aseguró que había algo en mi casa que no pertenecía ahí, que no buscaba lastimarme. Aún, sacó de debajo de la mesa un espejo pequeño, de marco de metal ennegrecido. Lo colocó frente a mí. «Míralo, pero no parpadees», indicó. Al principio solo vi mi reflejo, pero poco a poco algo empezó a oscurecerse detrás de mí. No era una figura clara, apenas una silueta, desdibujada, como una presencia tenue, apenas perceptible, pero que innegablemente estaba ahí. Quise voltear, pero ella me sujetó del brazo con fuerza. «Si lo miras directamente, se quedará contigo», susurró. Mi reflejo empezó a deformarse. Mi boca se abría más de lo posible. Mis ojos se hundían y esa figura detrás estaba ya a centímetros de mi nuca. El vidrio comenzó a empañarse, como si alguien respirara sobre él, pero desde adentro. La mujer apartó el espejo bruscamente y lo guardó. Sin decir nada, tomó de un estante una pequeña bolsa de tela roja y la colocó en mi mano. Dentro noté algo áspero, como hierbas secas mezcladas con un pequeño objeto metálico. «Esta noche, deja esto bajo tu almohada», dijo en voz baja, «y coloca estas 3 velas en línea frente a tu puerta. No las apagues, pase lo que pase». Esa noche seguí cada una de sus indicaciones. Encendí las velas y me quedé sentado en la cama observando cómo su luz oscilaba. El silencio en la casa era tan profundo que podía escuchar mi propia respiración. A medianoche, el aire se volvió pesado. Sentí un frío extraño subir por mi espalda y, en el rabillo del ojo, lo vi. Esa misma figura encorvada, quieta en la esquina de la habitación, observándome. No se movía, pero tampoco desaparecía. Solo estaba ahí, como esperando. Las llamas de las velas comenzaron a temblar violentamente, como si una corriente invisible intentara apagarlas. Yo no apartaba la vista, no quería parpadear. Entonces, la vela del centro ardió con una intensidad casi cegadora, y, en un instante, la figura se desvaneció, como si se disolviera en el aire. Las velas quedaron encendidas hasta que salió el sol. Desde esa noche, no he vuelto a escuchar pasos, ni golpes, ni he visto nada en los espejos. Pero aún guardo esa pequeña bolsa roja bajo la almohada. No porque crea que la necesite, sino porque no pienso averiguar qué pasaría si la tiro. No cree que conoce a la gente, sobre todo si vives con ella. Llevaba más de un año compartiendo un apartamento aquí en la ciudad con mi amigo Carlos. Un año es tiempo suficiente para aprenderte de memoria las manías de alguien. Sé que Carlos odia que dejen la luz del baño encendida. Sé que siempre usa la misma taza de superhéroe para el café, nunca otra. Y sé que cuando habla por teléfono con su mamá, camina por toda la sala. Pequeños detalles que definen a una persona, ¿no? Esos pequeños detalles fueron los que me salvaron la vida. Todo comenzó un sábado por la noche. Carlos se había ido el viernes a visitar a su familia a Río Verde. Se suponía que no volvería hasta el domingo por la tarde. Yo estaba en la sala viendo una película, disfrutando de la paz de tener el apartamento para mí solo. Cerca de las 11 de la noche, escuché la llave en la cerradura. Me extrañó, pero asumí que era él. Y sí, Carlos entró en la sala. «Hey, volviste antes», le dije, pausando la película. Él solo asintió. No me miró. Tenía la vista perdida en el suelo. Dejó su maleta junto a la puerta y caminó directamente hacia su habitación. «¿Todo bien? ¿Cansado del viaje?», le pregunté. «Sí», dijo, con una voz extrañamente plana, sin emoción. «Cansado.
y cerró la puerta de su cuarto. Me quedé extrañado. No era típico de él. Cero energía, cero saludo. Pero bueno, un viaje largo puede agotar a cualquiera. No le di más importancia y seguí con mi película. A la mañana siguiente, la sensación de extrañeza se convirtió en una alarma silenciosa en mi cabeza. Salí de mi cuarto y vi que la luz del baño estaba encendida. Carlos jamás hacía eso. Entré a la cocina para prepararme un café y lo vi. Estaba sentado a la mesa, de espaldas a mí, completamente inmóvil. Frente a él, una taza de café, pero no era su taza. Era una de las tazas blancas genéricas que nunca usábamos. «Buenos días», dije, tratando de sonar normal. Él giró la cabeza lentamente y sentí un escalofrío. Algo en su cara no estaba bien. No puedo explicar qué era. Era Carlos, pero a la vez no lo era, como una copia de cera, una imitación imperfecta. Sus ojos parecían vacíos, oscuros. «Buenos días», respondió, con esa misma voz monótona. Se levantó y se fue a la sala. Se sentó en el sofá y se quedó ahí, mirando la televisión apagada. No por 5 minutos, por más de 1 hora, sentado, en silencio, mirando una pantalla negra. El miedo empezó a instalarse en mi estómago, un miedo frío y paralizante. Este no era mi amigo. Mi amigo pondría música, se quejaría del hambre, me contaría del viaje. Esta cosa solo existía. Respiraba, ocupaba un espacio, pero no vivía. Me encerré en mi cuarto con la excusa de que tenía que trabajar. Mi corazón latía con fuerza. ¿Me estaba volviendo loco? ¿Era una reacción extraña al estrés? Intentaba buscar una explicación lógica, pero la imagen de esa figura sentada frente a una pantalla negra me aterrorizaba. Y entonces, en la quietud de mi cuarto, mi celular vibró. Lo tomé con manos temblorosas. En la pantalla brillaba un nombre que hizo que se me detuviera el corazón. Llamada entrante. Carlos. El pánico fue instantáneo y absoluto. Si Carlos me estaba llamando, ¿quién o qué era la cosa que estaba sentada en mi sala? Deslicé el dedo para contestar. Puse el teléfono en mi oído sin atreverme a hacer un solo ruido. «¿Qué onda?», dijo la voz alegre y familiar del verdadero Carlos al otro lado de la línea. «Oye, te hablo rápido. El autobús se retrasó, una locura. Voy a llegar como en 1 hora más o menos. ¿Crees que puedas ir pidiendo una pizza? Muero de hambre». Mi garganta se cerró. No podía hablar. El aire se volvió espeso. «¿Hola? ¿Estás ahí?», preguntó el Carlos del teléfono. Y en ese preciso instante, 3 golpes lentos y deliberados en la puerta de la habitación. Me quedé petrificado. La cosa estaba afuera de mi puerta. «¿Todo está bien allá adentro?», preguntó la voz del impostor desde el pasillo. La misma voz plana y muerta. Traté de controlar mi respiración. Le susurré al teléfono con un hilo de voz. «Carlos, hay alguien en el apartamento». «¿Qué? ¿De qué hablas? ¿Quién va a estar ahí?», preguntó el verdadero Carlos, su tono cambiando de alegre a confundido. La perilla de mi puerta empezó a girar lentamente. «¿Con quién hablas?», dijo la cosa afuera. Pero esta vez su voz era diferente. El tono plano había desaparecido. Era una imitación perfecta de mi propia voz. «Déjame entrar». El terror puro me dio la fuerza que necesitaba. Grité al teléfono al verdadero Carlos que llamara a la policía ahora mismo. Colgué. No esperé respuesta. La cosa al otro lado de la puerta empezó a arañar la madera, un sonido horrible y desesperado. Mi cuarto estaba en un primer piso. Sin pensarlo, abrí la ventana, salté los 2 metros que me separaban del pasto y corrí. Corrí como si mi vida dependiera de ello, porque sabía que así era. Corrí por la calle sin mirar atrás hasta que llegué a la avenida principal, con los pulmones ardiendo.
Unos minutos después, vi las luces de una patrulla. Los policías entraron al apartamento. Yo me quedé afuera, temblando, incapaz de acercarme. Salieron 10 minutos después. El apartamento estaba vacío. La puerta de mi cuarto estaba cerrada con seguro por dentro. La ventana, por la que yo había escapado, también estaba cerrada por dentro. No había señales de entrada forzada. No había nadie. Durante mucho tiempo estuve obsesionado no con el qué, sino con el por qué. ¿Por qué esa noche? ¿Por qué nunca antes en todo el año que vivimos ahí? Después de darle 1000 vueltas, llegué a una conclusión que me hiela la sangre. Creo que esa cosa, lo que sea que fuese, siempre estuvo ahí, dormida, esperando. Y lo que la despertó fue el vacío. Cuando vives con alguien, creas una rutina, una energía. Cuando Carlos se fue, rompió ese patrón, dejó un hueco, y el apartamento se quedó desequilibrado. Y yo, esa noche, recuerdo perfectamente haberme sentido solo. Recuerdo pensar para mis adentros mientras veía la película. Ojalá Carlos ya estuviera aquí para ver esto. Fue un pensamiento inocente, un deseo fugaz, pero creo que en ese lugar los deseos eran peligrosos. Creo que esa cosa es un eco terrible que se alimenta de la soledad y rellena los espacios vacíos. No imita a una persona, imita la ausencia de una persona. Tomó mi deseo, mi soledad, y me dio justo lo que pedí. Me trajo a Carlos. Fue una invitación, y esa cosa aceptó. Estas historias no aparecen en las noticias, no tienen explicación científica, pero para quienes las vivieron, son imposibles de olvidar. ¿Te ha pasado algo parecido? Cuéntalo en los comentarios. Y si esta noche algo se mueve, se escucha o simplemente sientes que no estás solo, tal vez ya sabes por qué. Esto fue Miedo a Medianoche. Si esta historia te puso los pelos de punta, imagina lo que viene después. Suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas las próximas historias paranormales reales. Y si tú has vivido algo extraño, misterioso o simplemente inexplicable, cuéntanos tu historia en los comentarios. Gracias por ver.